Ahí estamos. Em, bueno, bien. Decía entonces, en el marco de esto que hemos ido organizando recién y armando entre todos, entre todas recién respecto de la lógica del Humboldt para poder pensar la propuesta, preguntarles si hay hasta acá algo de lo que fuimos revisando en este recorrido así como muy comprimido que intenté hacer previamente, si hay algo que les queda haciendo ruido, si hay algo que quisieran compartir de su entrega en relación a esto que fuimos analizando. Profe, Sí, Facu. sí, yo soy de la comisión L, primero, te lo quería aclarar, porque por ahí los trabajos no son los mismos, y para que sepas, me metí acá como porque, nada, tuve muchas por ahí dificultades al momento de hacer el trabajo, entonces quería meterme como Perfecto. para sumar. Bienvenido. A mí lo que me pasó cuando hice el proyecto, hicimos los planes de clase y el proyecto el único que lo había terminado era yo, entonces, o que lo tenía avanzado, entonces usamos ese como referencia. Primero lo que me pasó al momento de hacer el proyecto bimestral es que desde el vamos me costó por ahí sacar la intencionalidad general, Sí. porque había una que era relacionada a la natación. Entonces pensé, digo, bueno, podría cambiar, en vez de natación, poner handball. Pero bueno, por si las dudas, como también teníamos que entregar el plan de clase 3 dije, bueno, agarro el otro que decía, a partir de la educación física, la educación corporal, eh, que hacía mucho hincapié en la resolución de problemas, en la igualdad con los otros. Y bueno, después lo que me pasó es que por ahí uno, o por lo menos a mí lo que me resultaría más sencillo es, no sé, planificar un proyecto bimestral en base a habilidades motoras básicas y específicas que haces. Bueno, hacemos los temas de clase, pase y recepción, hacemos lanzamiento, y va llegando de a poco a situaciones, bueno, más de oposición. Entonces, por ahí, al principio me costó pensarlo, y lo que me pasó también es que al momento de que con mis compañeros hacíamos los planes de clase, me daba cuenta que por ahí había hecho algunas cosas mal y tenía que modificar el proyecto bimestral. Y después me doy cuenta también de que hay muchas cosas, yo las leo y sé que no están bien, pero bueno, tengo dudas de cómo hacerlo, por ejemplo, cómo plantear el tema, el propósito también. Eh, Me pasaba que por ahí en el propósito ponía casi lo mismo que lo que decía en el tema, entonces no sabía cómo ponerlo y bueno, principalmente eso, después pensar qué contenidos tomar y cómo orientar la clase sin que fuese orientado, porque si el foco no está en habilidades motoras, no puedo hacer un tema, o por lo menos yo lo pienso así, orientado al pase, a la recepción, al lanzamiento, sino que lo pensé más orientado a juegos orientados, a juegos deportivos orientados al handball, y que haya como una progresividad. Aparte, en el informe de observación hay como un objetivo que se plantea, que es el llegar a jugar al handball, no a poseer un dominio técnico, eh, de alguna habilidad. Incluso dice también que hay un dominio fluido de las técnicas. Entonces, me parecía que el foco no estaba ahí, pero también me pasó que por ahí elegimos el plan 3 4 y 5 y viéndolo después, digo, no, tendría que haber sido el 1 2 y 3, e ir progresando cada vez más. Pero bueno, son un montón de cosas que te van pasando cuando vas haciéndolo, y es como que te das cuenta, primero, lo difícil que es hacer un proyecto, y segundo, eh, cómo puede llegar a cambiar, porque después cuando vas a la clase seguramente es otra cosa. Totalmente. Voy a tratar de recuperar un montón de cosas que dijiste, Facundo, que son pies para justamente para la clase de hoy. Digo, esto de volver a hacer una revisión sobre el proyecto a partir de los planes de clase, genial,
buenísimo, bienvenido sea si ha sucedido, porque precisamente en esto de lo dificultoso de poder proyectar un proceso de enseñanza, el hecho de materializar ese proyecto bimestral en posibles propuestas de clase a través de los planes es lo que permite, si se quiere, de algún modo empezar a configurar un marco de realidad para ese proyecto, pero que, como bien decía recién Facundo, no es la clase, ¿sí? Por eso también invitarlos e invitarlas a pensar esta cuestión de la planificación como otra práctica de enseñanza, no como la práctica de enseñanza, ¿sí? Ni tampoco como lo que define lo que va a suceder en una clase, ¿sí? El proyecto lo que permite es justamente ser una guía, es ser lo que nos permite organizar un proceso pensando en, bueno, arranco desde acá, mis alumnos, mis alumnas tienen están atravesando este momento en lo que tiene que ver con el aprendizaje del handball, recupero eso para poder plantearme qué quisiera yo trabajar durante todo este tiempo, pero en ese qué quisiera trabajar yo durante todo este tiempo, fíjense cómo arrancamos esta segunda charla, que tiene que ver con analizar el contenido a enseñar, ¿sí? Desde ahí empezar a pensar también esto que les mencioné en algunos otros encuentros sincrónicos, de poder revisar qué pienso desde la enseñanza del deporte, cómo organizaría un proceso para enseñar deporte, qué implica enseñar un deporte en el marco de la escuela secundaria, puntualmente en el marco de esta institución con este programa, que no va a ser lo mismo que enseñar en otra escuela, o sí, no sé, eso lo podemos discutir, que no va a ser lo mismo que enseñar en el nivel primario, ¿sí? Y acá en esto retomo algo de lo que decía Facundo en relación a habilidades motoras básicas específicas, en relación a técnicas o habilidades técnicas y tácticas. Digo, si estamos, y acá me parece que Facundo tiraba un punto importante, que es, si quiero que aprendan a jugar al handball, no, seguramente no me alcance con esto de laburar el pase y la recepción desde tomar la pelota, la agarro, me la devolvés, ¿sí? Justamente este recorrido de analizar el handball que hicimos previamente o que intentamos hacer previamente tiene que ver precisamente con esto. Digo, si estamos pensando en enseñar el pase y la recepción, para que este grupo de estudiantes aprenda a jugar el handball, ¿será lo mismo ponerlos uno o una enfrente de otro u otra a que se pasen la pelota, la reciban, se la devuelvan? ¿Será lo mismo eso a lo que sucede en el marco de un partido de handball con determinadas consignas, con determinadas situaciones que se van sucediendo? Digo, traigan el proyecto que seguramente han hecho en Prácticas 1, lo que fueron revisando en relación a la enseñanza de las habilidades motrices en el nivel primario, y analicemos lo que en este proyecto en particular vamos a enseñar, que es handball. Y en el marco del handball, el pase y la recepción como una técnica o como una habilidad técnica, si se quiere, ¿sí? Recupero esto que dice Facundo porque lo trae como una inquietud y porque además es algo que aparece en algunos trabajos, casi por no decir que en la mayoría, ¿sí? ¿Por qué preguntaba esto al principio de qué lógica tiene este deporte? De qué implica enseñar handball y cuál es el objetivo fundamental que tiene el handball. Pensando, por ejemplo, si el juego de los 10 pases nos alcanzaría o no nos alcanzaría.
¿qué implicaría utilizar el juego de los 10 pases en el marco de la enseñanza del handball? ¿Y qué implicaría el juego de los 10 pases en el marco de la enseñanza de la habilidad de pasar, de la habilidad motora de pasar, tal y como aparece en los diseños curriculares del nivel primario? ¿Sí? No sé si voy haciendo más lío o si voy ahí despejando algunas cuestiones en relación a esto de poder diferenciar las habilidades motrices que han trabajado en nivel primario y configurar el pase y la recepción acá en el marco del handball, que es lo que queremos enseñar. Sí, profe, se entiende. Lo que pasa es que para uno a mí también me cuesta, es difícil salir vamos a organizar una clase así. Es difícil pensar en otra, para mí me resultó recontra difícil hacer el proyecto por eso. ¿Cómo hago un proyecto distinto sin pensar en hacer todos ejercicios de pase y recepción de habilidades motoras? Y pensar también en juegos, por lo menos en mi caso, juegos deportivos orientados al handball, para llegar o sea, en esos juegos plantear situaciones de juego, situaciones más similares al juego, en donde tengas la variante de la oposición que es muy distinta a dar un pase en un ejercicio, a dar un pase con oposición, en movimiento, en una situación de juego. Por eso ahí tenemos que volver a analizar el contenido, en este caso es el handball, y tenemos que volver a analizar el documento curricular, que es lo que nos enmarca la propuesta, ¿sí? Y acá es donde cobra sentido esto que les vengo insistiendo de que revisen el documento curricular, de que se sitúen en la institución, una institución de del nivel secundario, ¿sí? Si leen ahí entre uno de los contenidos aparece lo deportivo desde lo estratégico, los roles, las funciones, la reglamentación, que no es lo mismo que la habilidad de saltar, la habilidad de pasar, la habilidad de lanzar, que aparecía en los diseños curriculares de nivel inicial y de nivel primario, ¿sí? Hay muchos de los planes de clase donde en el propósito y en el tema aparece esto de que puedan realizar la ejercitación del pase y la recepción con el objetivo de mejorar o en búsqueda de mejorar la dinámica del juego, por ejemplo. Eso es un propósito que está bien enmarcado en el handball, ¿sí? Tiene como información esto del objetivo principal que tiene el handball, que es llegar al arco y lanzar, ¿sí? Y donde el pase y la recepción vienen a ser así como subsidiarios de ese objetivo, y es lo que nos permite acercarnos al arco para poder lanzar. Sin embargo, después, en las consignas o en las propuestas de clase, la ejercitación, si se quiere, o el drill que proponían es: te paso la pelota, me la devolves. Te paso la pelota, me la devolves. Por supuesto que eso es importante, ¿sí? Si no aprendo a manejar la pelota, cómo debo lanzarla, cómo debo recibirla, difícilmente después pueda estar en el medio de un 6 versus 6, jugando, como han propuesto en algunos planes de clase, si no tengo ese dominio del elemento. Ahora, ¿para qué estoy pensando en trabajar el pase y la recepción? Para que aprendan a jugar al handball, ¿sí? No para que aprendan solamente a maniobrar la pelota. Este tipo de análisis es importante realizarlo, ¿sí? En relación a poder pensar justamente cómo van a ir organizando el proceso, teniendo en cuenta de que precisamente esto va a ser una guía y no la clase, ¿sí? Y ahora nos vamos a meter de lleno en qué significa esto de que el proyecto y el plan no son la clase. La clase es el encuentro, la situación cara a cara ahí con los estudiantes y las estudiantes. Yamila, un criterio de evaluación de pase y recepción, por ejemplo, puede ser que el pase llegue a quien va dirigido, o sería muy de primaria también. Bueno, ven,
Ahí Yami tira otra punta interesante para analizar algunos propósitos de los trabajos. Claramente el pase y la recepción, el pase tiene como objetivo que vaya dirigido a quien quiero que le llegue, ¿sí? Y que quien recibe la pelota la pueda recepcionar, se pueda hacer de la pelota, ¿no? Eso es básicamente en el pase y la recepción el objetivo que tienen en el handball y en cualquier otro deporte que involucre el pase y la recepción, ¿no? Lo que podríamos pensar es cómo vamos a abordar el pase y la recepción en el marco del handball, ¿sí? Y entonces, tranquilamente, una posibilidad para evaluar el pase y la recepción puede ser ver y observar si el pase va dirigido a quien quiero que llegue. Si mi objetivo es pensar en una cuestión de dinámica de juego, si mi objetivo sería pensar más lo técnico, lo específico de lo técnico en relación a cómo va ubicado el hombro, el codo y la mano en el lanzamiento, cuando vaya a evaluar, seguramente voy a tener que observar otras cuestiones para poder evaluar esa técnica, ¿sí? No me va a servir solamente ver a dónde va dirigido, sino, por ejemplo, si el codo cae por debajo del hombro, ¿sí? Sí. Estoy poniendo un ejemplo así como muy, muy claro de cómo pensar un mismo tema desde distintas aristas. Todo depende de qué me haya propuesto en la intencionalidad bimestral. Y que, como bien decía Facundo, si observamos en el informe de observación, la intención que se tiene sobre la enseñanza del handball es que aprendan a jugar al handball, no que sean finísimos, refinitos y refinitas con la técnica, con la precisión técnica, ¿sí? Con lo cual, posiblemente podemos pensar que entonces la intencionalidad bimestral no va a ir a pulir la técnica muy así como de lleno, o sí, no sé, eso depende del proyecto que hayan armado, por eso pongo estos ejemplos. Y entonces la evaluación tiene que ir de la mano de esto que se fue pensando previamente, ¿sí? No sé, Yami, ahí si contesté tu pregunta. Por supuesto que acá nos va a faltar un dato en lo que pregunta Yamila, que es la intencionalidad educativa bimestral. La evaluación va a estar acorde o no va a estar acorde si está en relación a la intencionalidad educativa bimestral, ¿sí? Si en eso que planteo en la evaluación estaría pudiendo observar cuestiones que se refirieron en la intencionalidad bimestral que iban a ser enseñadas. Temas que se refirieron en la temporalización que iban a ser enseñados, ¿sí? Entonces la evaluación lo que va a hacer es permitirme recuperar información sobre esos temas y sobre esa intencionalidad bimestral que armé para esta seguidilla de temas en la temporalización. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá, Yami? De la mano de lo que pregunta Yamila, si es muy de primaria. Sí, Yami, ahí veo que activaste el micrófono. Sí, perdón, estaba con la nena, por eso. No pasa nada. No, sí, lo entendí. Nosotros por ahí tuvimos un problema para aclarar, que lo subimos en horario, digamos, al trabajo. Nuestro grupo éramos 5 y terminamos siendo 3 porque 2 tuvieron que bajar por tema de correlativas. Queríamos saber si lo podemos seguir haciendo de a 3 o si tenemos que sumar a alguien más. Y bueno, y lo que nos pasó fue que hubo una confusión cuando elegimos el plan de clases, el proyecto, hubo una confusión en la clase, entonces nosotros en vez de tomar clase 1, 2 y 3, tomamos 2, 3 y 4. Como no decía cuál tenía que ser, como para no repetir pase y recepción de nuevo, hicimos una de diferentes temas. Bueno, nada, teníamos esa duda de si no era muy de primaria, porque no lo queríamos llevar que sea súper técnico, pero tampoco lo queríamos dejar re analítico. Entonces estábamos ahí en el medio de tratar de llevarlo de un lado al otro, de ir de lo analítico, llevarlo después a lo que es el juego. Claro. Ustedes eran el grupo 7, Yami, ¿no? Sí. Sí. A ver, espérame que acá me fui haciendo una especie de punteo de cosas que fui
Cuando leyendo. subimos el trabajo, que lo subimos a tiempo, nos habíamos equivocado en poner el orden de las Sí. 3 clases, entonces lo cambiamos y lo volvimos a subir, y nos salía tarea retrasada, entonces lo queríamos avisar por las dudas. Está bien, está perfecto. No hay inconveniente, el archivo llegó, así que voy a revisar a ver si está este nuevo, porque por ahí yo he revisado el que habían subido primero. Después voy a hacer ese rastreo de archivos. Y respecto de la pregunta si pueden seguir los 3, por supuesto, sigan los 3, las 3 que están trabajando, no hay inconveniente. ¿Cómo pensaron la continuidad entre los 3 planes de clase, Yami? Nosotros lo pensamos desde el lado de ir primero como un poco más analítico, viendo lo que es pase y recepción, después meter un poquito más de desplazamientos, no detenernos tanto por ahí en lo técnico o en las partes, sino llevarlo un poquito más al juego. Entonces trabajamos desplazamientos entre los compañeros, después trabajamos lo que era lanzamiento, y lo terminamos con un juego de 5 versus 5, para que no sea tan, no se nos pierdan tantos chicos en un solo juego, ¿no? Nosotros lo pensamos de esa manera. Bueno, bien, ahí tenemos un ejemplo entonces como para poder apoyarnos para ir haciendo este recorrido, ¿no? Entre analizar lo que tiene que ver con la planificación y analizar lo que tiene que ver específicamente con la clase, ¿sí? Me estoy abriendo acá el archivo de ustedes como para tener la referencia de qué fue lo que fueron trabajando. Pase y recepción en el segundo plan de clase, en la clase 3, digamos, en el plan de clase 3, desplazamientos en la clase siguiente, y desplazamientos puede ser en el último. Sí, pusimos, nos quedaron igualmente una de pase y 2 de desplazamientos. Bien. Trabajamos desde diferente lado. Por ahí la primera clase de desplazamiento que hicimos fue más para el conocimiento de los alumnos, de lo que era más sin balón por ahí. Y en la tercera clase ya incluimos también el dominio del balón. Bien. Respecto de esto, trayendo también alguna consulta que han hecho previamente de si se podían repetir temas, de cuántos temas y demás, como podrán ver, seguramente cada grupo ha hecho, en función del proyecto que eligieron, una especie de fundamentación de por qué esa cantidad de temas, de por qué esa continuidad de temas, ¿no? Y ahí tiene que ver específicamente con esto, con qué estaban pensando y cómo estaban pensando diseñar este proceso para poder ir abordando esta secuenciación de temas, ¿sí? Que ahí lo que podríamos tomar como referencia es justamente esto que mencionaba Facundo: qué información me cuenta el informe de observación respecto de este grupo, como para poder tener un dato posible para organizar, ya que me falta la observación real de los estudiantes y las estudiantes en situación de clase, es lo que al fin y al cabo va a terminar dando la certeza de por dónde ir llevando el recorrido de una clase hacia la otra, ¿sí? Y acá es como que abro otra ventanita entonces como para que analicemos. Si nos ponemos a analizar en situación de tener un grupo a cargo, seguramente no hubiesen realizado 3 planes de clase por adelantado. Hubiesen planificado o organizado una clase, en función de lo que pasaba en esa clase, pensaban la que seguía, ¿sí? Este recorrido previo así tan extenso hubiese sido solo del marco del proyecto. Y en lo que sucedía clase a clase iban observando, evaluando para tomar decisiones, y en función de eso que habían organizado en el proyecto, seguramente iban a ir organizando una clase hacia la otra, ¿sí? Sin embargo, esta posibilidad de pensar una continuidad de 3 clases, lo primero que nos deja como información es esta necesidad de haber tomado en cuenta la intencionalidad bimestral, ¿sí? Que es básicamente la que puede ir
organizando esa mirada y esa observación y esta posibilidad de ir revisando lo que va sucediendo clase a clase, como para ir acompañando este proceso o estos procesos de aprendizaje que se van dando al interior de la clase y en la clase que sigue y en la clase que sigue, ¿sí? En el ejemplo de Yamila podemos ver que ellos y ellas armaron una posible organización de temas pensando en cómo podrían ir abordando temáticas del Handbook, ¿sí? Y otra vez vuelvo entonces a proponerles que para poder despejar esta duda, si es muy de primaria, o cómo puedo hacer para enseñar en el marco del Handbook algunas habilidades que las tienen ahí como muy atravesadas por la lógica del nivel primario, vayamos a pensar otra vez cuál es el objetivo del Handbook, cuál es la lógica del Handbook, ¿sí? Y entonces, ponernos a pensar qué tipos de desplazamientos son los que se utilizan en el handball, con y sin pelota. Desde ahí van a tener información de cómo trabajar el tema de desplazamiento, ¿sí? Pongámonos a pensar también qué implica el pase y la recepción y qué implica el dribbling, que hay un grupo que lo laburó al dribbling como tema, ¿sí? Hoy Enrique decía que la dinámica del handball implica avanzar a partir de hacer la mayor cantidad de pases posible, ¿sí? Si ustedes observan, si nos ponemos a observar un partido de handball, el dribbling, ¿en qué situaciones se usa? ¿Se pusieron a analizar? ¿Para el desmarque? Por ejemplo, ¿en qué otra situación un jugador o una jugadora puede driblear la pelota en vez de pasarla? En la parte donde la defensa no está saliendo, ¿no? Empuja el equipo y va saliendo de abajo hacia arriba, como que va, digamos, el traslado, digamos, de pelota, en esa conducción que se hace, va dribleando. Bien, son situaciones específicas, un contraataque, por ejemplo. Claro, sí. No hay nadie, no hay ningún compañero o compañera delante mío y bueno, tengo la posibilidad de avanzar, no voy a esperar a hacer el pase de dribleo, ¿sí? Por eso lo general, digamos, en la defensa donde más se ve, digamos, la defensa, cuando hace una salida, ahí se ve el dribbling. Bien. No sé si tanto la ofensiva, porque ahí no te da tanto tiempo para hacer eso. Es como que tenés que pensar rápido. Bueno, bien, fíjense todo lo que implica enseñar el handball, ¿sí? Y fíjense cómo además de pensar en los desplazamientos con pelota, empezamos a pensar en los desplazamientos sin pelota, ¿sí? Todos estos análisis son importantes realizarlo, porque justamente si hay algo que no va a variar desde que armamos el proyecto, vamos a la clase y hacemos la última clase con el grupo, si hay algo que no va a variar es el contenido. El handball va a seguir siendo handball el día 1 del proyecto y el día último, ¿sí? La lógica del handball va a ser la misma. Lo que va a ir variando en tal caso es el proceso de enseñanza en relación a los distintos procesos de aprendizaje o a las distintas cosas que se vayan observando en situación de clase, ¿sí? Y entonces esta intencionalidad bimestral lo que tiene es mucho del contenido handball y de esa lógica que el handball tiene, mucho de también qué pretendo enseñar como profe a cargo de este grupo del handball, teniendo en cuenta que estoy en una escuela, teniendo en cuenta qué conocimientos del handball tiene este grupo, ¿sí? Teniendo en cuenta cuánto tiempo cuento para enseñar este deporte, si lo estoy enseñando a la par de otro deporte, digo, ahí como para poder empezar a pensar también qué implica poder organizar el proyecto y qué implica el proyecto como el gran paraguas de las clases, ¿sí? Por decirlo de algún modo, que va a ir permitiendo que pensemos esta continuidad de una clase a la otra, de una clase a la otra. Hoy lunes es nuestra clase sincrónica, la próxima clase la vamos a tener dentro de un par de lunes, sin embargo, no está aislada,
está dentro del marco de la cursada, ¿sí? Y la cursada tiene, si se quiere, un proyecto cuatrimestral en la cual fuimos organizando un cierto recorrido, que obviamente no es estanco, ¿sí? Se va revisando a medida que va sucediendo. Sin embargo, la práctica Adaptando es al la tiempo también. práctica, la enseñanza es la enseñanza, la evaluación es la evaluación. Sí, Enrique, perdón. Se va adaptando al tiempo, que también este cuatrimestre es muy corto, más que estamos con el congreso, las mesas de finales, la materia que uno cursa. Por ahí lo que a mí me costó un poco pensarlo, que ahora lo estoy revisando, es la cuestión de la institución, y cómo enseñar el handball, porque lo veo muy, digamos, no lo veo en la lógica de la competencia, como puede llegar a ser. Sí de aprender a jugar al handball, pero no de la competencia, no como en otro país, colegio. Entonces ahí es como que también cuesta, digamos, como enseñar handball, y también no puede ser de nivel primario, digamos, pero si bien en la observación vos ves que tenían problemas para pasarse la pelota y mirarse a los ojos, yo me acordaba de cuando teníamos las clases de handball, una de las actividades que nos hizo hacer el profesor era que estemos sentados y que nos estemos lanzando la pelota. Para ahí puede ser una primera aproximación. Entonces, implicar estar sentado mirándose, para ahí requiere, digamos, no despegar la vista de tu compañero o compañera. Bueno, ven, ahí tienen un ejemplo de una posible ejercitación para enseñar handball. Que digo, ¿va a ser acorde o no va a ser acorde en relación al proyecto y en relación a el tema y el propósito de clase que han diseñado, ¿sí? Pudiendo hacer esta diferenciación de lo que implica enseñar el pase como habilidad de manipulación de la pelota, que es de ese modo como aparece mencionado en el diseño de primaria, y el pase en el marco del handball como una técnica o como una habilidad específica, si se quiere, o una habilidad técnica del deporte, ¿sí? Ahí van a empezar a despejar algunas dudas y van a poder situarse en la institución en la que están para la que están pensando este proyecto, ¿sí? Me parece interesante que salgan estas cuestiones porque se ven los trabajos, ¿sí? Se ven los trabajos. Y no es menor en relación a la búsqueda de coherencia del proyecto, en relación a poder situarse para enseñar al grupo al que le van a enseñar, ¿sí? Y poder ir organizando propuestas que aporten a la intencionalidad bimestral, ¿sí? Si en la intencionalidad bimestral puse la intención es que aprendan a jugar al handball con determinados temas, como por ejemplo el pase y la recepción, que puedan organizar jugadas que les permitan avanzar y convertir el gol, ¿sí? Todas las propuestas que vayan a aparecer en los planes de clase, tendríamos que poder pensarlas a partir de esta lógica, ¿sí? Después obviamente puede pasar que me dé cuenta de que, sí, mira, estos estudiantes y estas estudiantes, el pase y la recepción al fin y al cabo la tienen de taquito. Me queda chico el proyecto que yo pensé, ¿sí? Entonces lo reviso. ¿Pero cuándo lo reviso? Cuando tengo el grupo delante, cuando voy observando, cuando voy viendo lo que va sucediendo, y cuando tengo la posibilidad también de enfocar, si se quiere, la mirada sobre algunas cuestiones. Y ahí tenemos la posibilidad de echar mano al tema y al propósito de la clase, ¿sí? Insisto, sí, como decíamos recién, el handball tiene una variabilidad de situaciones, el handball y todo deporte, digo, hay una variabilidad de situaciones que difícilmente se puedan abordar todas de una vez en una sola clase, ¿sí? Y que si queremos abordar todas en una misma ejercitación o en una misma propuesta, en una misma consigna, sea muy difícil, tanto para quienes estamos observando y enseñando, como para los mismos y las mismas estudiantes que están realizando lo que nosotros les proponemos. Bueno, el tema y el propósito es la posibilidad de enfocar en esa clase sobre un aspecto del handball que quiero enseñar. ¿Me voy a olvidar de que están lanzando
si estoy enseñando el pase y la recepción, y no, porque el lanzamiento es parte del handball. Si los voy a poner y las voy a poner a jugar al handball, no van a estar pasando solamente. Sin embargo, me he propuesto para esta clase poder enfocarme en el pase y la recepción, sacarle el jugo, si se quiere, al pase y la recepción, sin olvidarme del lanzamiento, sin olvidarme de los desplazamientos defensivos y de ataque, ¿sí? Sin olvidarme de lo que sepan que... El Dreaming también, lo que decía hoy, profe, la propuesta que por ahí hicieron ahí. Exactamente. También ¿Sí? está bueno. En este sentido, digo, hacer este recorrido sobre el handball no tiene que ver, porque obviamente yo no soy especialista del handball, ahí te cedo la palabra, Mica. No soy especialista del handball, con lo cual no me voy a meter a analizar en profundidad si el plan de clase está impecable en sus propuestas o no. Sí, estas miradas sobre el contenido a enseñar, sí estas miradas sobre la organización de la enseñanza de este contenido, y sí estas miradas y estos análisis respecto de cómo pensar la planificación al servicio del momento de la situación de clase, no como algo que estructura y algo que define la clase, ¿sí? Sino algo que permite organizarme y revisar todas estas cuestiones, que seguramente si no nos hubiésemos detenido a armar una planificación, quizás no las hubiésemos pensado. Sí, Mica. Bueno, profe, nosotras con mi grupo, lo que pasó es que como había más tiempo para entregar el trabajo práctico 2, cuando se mandó a hacer el 3, claramente el 2, no lo teníamos terminado. Bueno, pero la que más avanzada estaba era yo y otra compañera, entonces entre las 4 decidimos que se iba a usar mi proyecto, y a mí me entraron muchas dudas. ¿Por qué? Porque la clase pasada habíamos estado hablando del tema de los objetivos, que tenía que ver, que de ahí esa era la educación, la intencionalidad educativa general, de que no cuadraba mucho porque hablaba mucho sobre el nado. Bueno, entonces yo elegí una que medianamente me convenció, porque en un grupo que tenemos, donde estamos casi todos los que estamos cursando las prácticas, como que habían dicho que de cambiar la palabrita, en vez de poner nado, poner handball, pero para mí no se podía cambiar. Entonces yo seguí en la mía, elegí la que más coherente me parecía, que era el tercer objetivo. ¿Qué pasa? Cuando tuve que adaptar la intencionalidad educativa bimestral, Mica, perdón, se va a cortar, así no te quedás hablando sola ahí con la pantalla. ¿Te parece que cerremos acá y cuando volvemos a entrar retomás la palabra? ¿Sigue quedando sí, en sí. esto del objetivo que había seleccionado? Sí. Vale, sí, profe. impecable. Y ahí, a ver, hay alguien que escribió en el chat, que les voy a pedir también que se acuerden. Facu, acordate qué fue lo que habías, a ver si lo No, puedo profe, ese es copiar. el objetivo que dice Mica. Ah, listo, perfecto, impecable. Bueno, bárbaro, no queda entonces ninguna consulta perdida. Bueno, bien, salimos y hacemos el último ingreso. Y arranca Mica teniendo la palabra.